Entonces habíamos quedado aquí, ¿cierto? ¿Cuál era la cuestión? Entonces habíamos dicho que, digamos, esto es prácticamente, nos recuerda a lo que nos decían que, eh, por ejemplo, honesto, honestidad correspondiente a honesto, algo así que nos dice el diccionario. ¿Qué nos decía? Honestidad. Eh, cualidad de honesto, nos dice el diccionario, ¿cierto? Cualidad de honesto. Entonces, prácticamente aquí hace lo mismo, ¿cierto? Con este caso del lick, acordándonos de esta situación, ¿cierto? Shekerlik, que sería prácticamente el azucarero, Tuzluk, que sería el salero, y Dürüstlük, que sería la honestidad. ¿Por qué? Porque Dürüst es honesto, y lo que contiene al honesto, el área grande del honesto sería la honestidad, ¿cierto? Y cara, que significa oscuro, entonces digamos, lo normal sería decirle karanlık, ¿cierto? Pero no, no es así. ¿Por qué? Porque es una excepción. Entonces, ¿cómo sería karanlık? ¿Por qué? Porque así quedó, digamos, ya prácticamente, digamos, aquí se sale de la regla, pero, digamos, es una cuestión ya más, digamos, de uso, que ya quedó así porque sí, ¿cierto? Es como preguntarnos por qué el agua es el agua cuando debería ser la agua, porque cuando nosotros utilizamos un adjetivo, tenemos que utilizar un adjetivo en forma femenina y cuando vamos a referenciar esa palabra, digamos, hablamos de forma femenina. Entonces, cuando es una palabra con un artículo masculino, algo así, prácticamente, es algo que ya quedó en el idioma. Digamos que prácticamente cambiarlo es más difícil, tenemos que ponernos a discutir de ello. Entonces, es lo mismo aquí. Son cuestiones que ya quedaron así, reglamentadas. Ahora bien, en el idioma de calle del turco, hablando de esto, del benimle, seninle, onunla, bizimle, sizinle, onlarla, en el idioma de calle, claro que, está la excepción a la regla. Digamos, ustedes van a encontrar canciones en turco, prácticamente, voy a borrar esto, van a encontrar canciones en turco, voy a moverlos a ustedes aquí, canciones en turco en las que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en vez de decir venimle, va a decir venle. Eso ya es, digamos, dialecto. Ya, digamos, eso es lo que se utiliza en la calle. Bueno, que normalmente no se utiliza y se escucha un poquito raro, incluso cuando una persona lo utiliza. Porque es más, digamos, para utilizarlo en las canciones para que rime o para que encaje en la, por decirlo así, en la tónica de la canción. A veces lo utilizan. O en vez de decir seninle, en vez de decir seninle, dicen senle. O en vez de decir onunla, dicen oila. O en vez de decir bizimle, dice bizle. O en vez de decir sizinle, dicen cisle. O en vez de decir onarla, bueno, en onarla sigue igual, olarla. Pero bueno, prácticamente eso ya es dialecto, digamos. Entonces, por eso yo no se los enseño a ustedes, porque prácticamente esos son cuestiones ya más de calle, de que uno cuando está viviendo aquí uno se da cuenta que hay personas que hablan así. ¿Por qué? Porque les gusta machetear el idioma. Porque el idioma ya está definido, ya tiene sus reglas, pero pues hay gente que les gusta jugar con el idioma, ¿cierto? Y es normal, en todos los idiomas ocurre, hasta en el inglés. Digamos, si ustedes escuchan las canciones de rap, digamos, la mayoría tienen la finalización de sus palabras cambiadas para que precisamente rime. El único que, digamos, le he notado menos frecuencia en eso es a Eminem, que Eminem prácticamente, digamos, pareciera, digamos, el tipo no estudió tanto, pero el tipo es un duro en literatura. Pero de resto, en la mayoría de los idiomas se hace ese tipo de juegos, solamente para rimar. Eh, Entonces, dime. Disculpa, ¿puedo hablar? Sí, claro, puedes hablar. Después libre. Bueno, por ejemplo, yo en una canción hay una abreviatura que dice Guneshimle. Entonces, sin la abreviación sería Guneshim ile. O, ¿Qué canción era? ¿Tienes el nombre de la canción? la canción se llama Kush Geliyor. ¿Cómo? Kush Kush Geliyor. Geliyor. Kush Geliyor. Sí, es Kush- de Morber Otesi. Vamos a ver.
De hecho, bueno, sé que el Gunesh es sol, ¿no? Entonces Sí, sería con mi sol. prácticamente sería eso, sí. Nos vamos a ver aquí la letra rápidamente. Está lento el computador. Discúlpeme, no tengo un computador de alta calidad, de alta gama. Entonces, Ganesh, ¿dónde decía eso? Ganesh, Ganesh, Ganesh. Está más abajo en donde Gini Ruyamda. Gini Ruyamda, ¿dónde está? Gini abajo de Ah, sí, Durmasti. Guneshimle. Sí. Vemos, este le prácticamente es el mismo sufijo. Güneş, acuérdense del verbo, de la palabra güneş. La palabra güneş significa sol, ¿cierto? Güneşim sería Ujú, mi sol. Y ujú, güneşimle con mi sol. Y aquí tiene el verbo ujú. solmak, que solmak significa como opacarse o machitarse, ¿cierto? En Yeni Rüyam, mi nuevo sueño, también se marchitó con el sol. Se marchitó con mi sol. Mi nuevo sueño Ah, perfecto. también se marchitó con el sol. Algo así dice. Hay que entender el contexto. Pero más o Ah, menos, claro. sí. Por ejemplo, Adamla, Yeni que significa nuevo, ¿cierto? Adam que significa hombre. Yeni Adamla con el nuevo hombre. Yeni Kadın, la nueva mujer. Doğmadan zordu, ¿cierto? Doğmadan, doğmak, que significa nacer, pero creo que está en este caso haciendo referencia al sol, porque en turco el sol nace, no amanece. Ah, Entonces, perfecto. nace, ¿cierto? Kadın doğmadan zordu. Entonces, creo que la mujer es el sol de ella. No sé, estoy tratando de interpretarlo simplemente, porque no he leído el resto de la canción ni he visto el video para entender el contexto. Entonces, con el nuevo hombre, la nueva mujer, eh, sí, la nueva mujer, Zor puede ser Zor como difícil, fue difícil, sin hacer, digamos, el nuevo hombre, con el nuevo hombre, la nueva mujer, sí, fue difícil. No sé, me toca leer totalmente la canción, digamos, para poder entender, porque, digamos, ¿será que es Zor? Digamos, sí, digamos, está hablando de Zor como difícil, fue difícil. Hay que entender todo el contexto. Después vamos a hacer ese ejercicio de traducir canciones, porque se van a dar cuenta que traducir canciones literalmente no las traducimos, sino las interpretamos. Vemos más o menos qué es lo que quiere significar, porque vemos como, acordémonos, la canción a veces puede ser tan metafórica o puede ser tan abierta que se presta a múltiples interpretaciones. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, vemos, aquí se está utilizando la misma regla gramatical. La y le. Hay muchas canciones y eso. Ah, Ejemplos. bueno, perfecto, gracias. Sí, tenía duda en esa parte debido a que, bueno, yo todavía no estoy dentro de poder comprender las canciones, pero ahorita con esta clase y viendo eso, lo de ile, entonces se me vino a la mente esa palabra y quería ver, pues, Sí, ahora sí qué significaba. sí, por ejemplo, digamos, hay una canción muy bonita que me gusta mucho y es, digamos, que prácticamente hace lo que yo les digo a ustedes, que hace, ¿cómo se dice eso? Habla en dialecto, pero es una canción muy bonita. Buenas tardes con don Miguel Araya. Dime, Don Miguel, mi nombre es perdón, Guillermina Leal. Estoy perdón, llamando de el micrófono. Santander Seguros. Perdón, no había apagado el micrófono y estaban ya hablando con otra persona. Por eso les pido por favor que apaguen el micrófono. No es por nada, sino que simplemente como que nos hacen perder el tema. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Entonces, digamos acá. Entonces, digamos acá. La canción era Seninle. Senle. Senle, esa canción es de un cantante llamado, ¿cómo se llama este cantante? Permítame un segundo, que esa canción la tengo en mi teléfono. Yo lo conozco como Habuch, que significa zanahoria, pero Senle, Hershey Senle se llama. Hershey Senle. Hershey Senle.
que es, digamos, es prácticamente seninle, pero entonces simplemente está utilizando el largo, ¿cierto? El argo. Y acuérdense que el argo, digamos, los argos existen en muchos idiomas. Está utilizando prácticamente el lenguaje de calle, ¿cierto? Y el coro de la canción simplemente dice senle, digamos, Hershey senle, ilk ash belki senle, ¿cierto? Hershey significa her, cada, o también significa todo. Shay, cosa. Hershey, cada cosa. Digamos, todo. Cada cosa, senle, o sea, contigo, ¿cierto? Seninle, acordémonos que la forma correcta es seninle. Ilk, ashk, ilk, que significa primero, ashk, amor, belki, tal vez, ¿cierto? De pronto. Senle, contigo. Entonces, todo contigo. El primer amor, tal vez contigo, ¿cierto? Contigo, contigo. Karishmak significa prácticamente como revolverse, digamos, o también significa como también, ¿cómo se dice? Inmiscuirse con alguien o como tener como que una discusión también con alguien. Digamos, como, o también significa como, digamos, tiene muchos contextos, pero es como encontrarse también con alguien. Entonces, también como que meterme en los asuntos tuyos también es bonito, Giselle, contigo, ¿cierto? Karishma que es prácticamente meterse en otro asunto, en el asunto de alguien también significaría. Hershey Sende, todo contigo. Hayal, que significa sueño, ¿cierto? El sueño que uno anhela, ¿cierto? Lo que uno desea en un futuro, ¿cierto? Hayaller, Giselle Sende, los sueños son bonitos contigo. Todo contigo, los sueños son bonitos contigo. Senle, senle, hep senle. Contigo, contigo, siempre contigo, ¿cierto? Hep, que significa siempre. Entonces, eso depende prácticamente del contexto, cómo se vaya utilizando. Vemos, por ejemplo, araba, cuando vamos a ver un vehículo, siempre que veamos esto con un vehículo, ile, con un vehículo, está haciendo referencia a que este vehículo fue el que utilizamos para transportarnos, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que voy al trabajo en metro, ¿cierto? Örnekler, que significa ejemplo. Örnekler significa ejemplos. Entonces, por ejemplo, metro, ¿cierto? Metro en turco también es metro. Entonces, metro. Entonces, metro. Voy a dejar simplemente así básico, sin decir nada más. Voy a dejar las palabras sueltas, primero que todo. Entonces, ish, voy a dejar metro, ¿cierto? Metro, palabras sueltas. Voy a colocar aquí una lineacita aquí para hacer referencia a que vamos a organizar las palabras. Metro y gitmek. Eso sería básicamente, ¿cierto? Gitmek. Entonces, ¿cómo utilizaríamos eso? Yo voy a decir, voy en metro al trabajo, ¿cierto? Entonces, acuérdense, el trabajo es ish. Metro, metro. Y gitmek, ir, ¿cierto? Entonces yo voy a decir todos los días. Todos los días. Entonces, todos los días o cada día. Entonces, digamos, her gün, por ejemplo, ¿cierto? Her gün, metro, o por ejemplo, ish, o podemos decir metro ile, en metro o con metro, ishe, gidiyorum. Her gün metro ile işe gidiyorum. Entonces, todos los días, her gün o cada día, ¿cierto? Metro, ¿cierto? Ile, ishe, entonces ish, trabajo, ishe, entonces aquí le añadimos dirección, ¿cierto? Gidiyorum. Voy entonces. O también podríamos decirlo de otra manera. Her gün, metro, ila. ¿Por qué coloco esta IE? Porque tengo una vocal, ¿cierto? Es por eso. Entonces, metro ila, işe gidiyorum. Y estaría diciendo lo mismo. ¿Cierto? Estaría diciendo lo mismo. Entre comillas, lo mismo. Se escribe diferente, pero el significado es lo mismo.
La interpretación es la misma. Entonces aquí que les dejo en español para que se les acuerde. Entonces, todos los días o cada día, todos los días voy en metro, o bueno, dejémoslo en orden como un turco. En metro voy al trabajo, voy. Es como la organizaría un turco en su mente, ¿cierto? Y aunque realmente sería, digamos, un turco diría el trabajo, voy, ¿cierto? Eso es lo que hace un turco. Pero bueno, vamos a dejarlo con sentido en español. Entonces, todos los días en metro al trabajo voy me suena tan feo. Pero entonces, todos los días voy en metro al trabajo. Y se dan cuenta que lo único que hacemos cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un idioma como este, es desarmar la oración. Digamos, prácticamente en nuestra mente, digamos, reconstruimos, hacemos prácticamente, desarmamos nuestro idioma y lo volvemos a reconstruir. Es lo mismo. Entonces, metro es metro. Esta A prácticamente, digamos, le voy a colocar aquí un colorcito, digamos que el colorcito sea verde, ¿cierto? Esta A es esta misma E de acá, prácticamente nos está marcando la dirección, hacia dónde va, ¿cierto? Pero es lo mismo. Todos los días, es Hergün. Entonces, para que ustedes tengan ahí un vocabulario, ¿cierto? Y entonces, acuérdense, ile no siempre significa con. Por ejemplo, a veces decimos encontrarme contigo, por ejemplo, salir contigo es bonito, por ejemplo, si voy a decir salir contigo, entonces, salir contigo es bonito, si lo dije. Seninle. Sí, seninle. Seninle. Exacto, seninle. Seninle. Çok güzel. Çok Seninle. güzel. Seninle. Perdón, seninle. Seninle. Entonces, salir contigo es bonito. Seninle çıkmak güzel. Por ejemplo, ahí estaríamos diciendo, salir contigo es bonito. Y no estaría mal. O también podríamos decir sen y le, aunque es poco frecuente su uso. Çıkmak güzel. Prácticamente diríamos salir con... voy a colocar el teclado en español porque si no me da error. Salir contigo es bonito, ¿cierto? Es bonito. Acuérdense que güzel significa bueno, bonito, hermoso, bello. Tiene muchos significados, muchas interpretaciones. Entonces, salir contigo es bonito. Realmente, entonces, empiezo con esto. Y acuérdense, el verbo lo coloco después aquí. Y como esto ya se convierte prácticamente en el sujeto de la oración aquí es salir contigo. Ese es el sujeto, ¿cierto? De la oración. Güzel. No güzelsin, porque digamos, el sujeto no eres tú. El sujeto es esto. Acordémonos, ¿cuál es el sujeto de una oración? Salir contigo es el sujeto de la oración en este caso. Vamos con otro ejemplo. Vemos, ¿qué otro ejemplo podríamos usar? Voluntarios. Me gusta cantar con vos. Por ejemplo. Cantar con vos me gusta. Cantar Sí. con vos. Entonces, exacto. Entonces, en turco, digamos, prácticamente voy a colocar el teclado en turco. Entonces, seninle. Parte. Seninle. Entonces, Entonces, cantar se dice şarkı söyleme. Eso significa cantar. Porque acuérdense de algo, si decimos solamente söylemek significa decir, ¿cierto? Pero entonces para el turco es decir la canción, ¿cierto? Decir la canción. Perdóname, pero voy a apagar el micrófono. Seninle şarkı söylemek, ¿cierto?
Entonces, pero como tú dices, me gusta, ¿cierto? Me gusta cantar canciones contigo o una canción contigo. Quisieron. Entonces, uno utiliza el verbo sevmek, ¿cierto? Que es gustar o querer. En este caso, Sí. amar, ¿cierto? Amar. Cuando estamos expresando el gusto hacia una acción, utilizamos el verbo sevmek. Bueno, entonces, seviorum. Pero, ¿qué ocurre? Que es que aquí tenemos algo, digamos, que es el verbo, digamos, tenemos el verbo sevmek, y el verbo sevmek trabaja con acusativos. Entonces tengo que decir qué es lo que estoy acusando, o lo que se ha afectado por mi verbo. Es WMI. el söylemek. Que en Sí. este caso, entonces, ya convierto a söylemek en, şarkı söylemek, se convertiría en WMI. cantar canciones, ¿cierto? ¿Cierto? Se convertiría en el cantar la canción. ¿Cierto? Söylemek, entonces en este caso, el acusativo Y. sería söylemeyi, y, Exacto. con acusativo. ¿Cierto? Aquí estamos prácticamente utilizando todo lo que hemos venido aprendiendo anteriormente. Normas. Y dando todo. ¿Cierto? Por eso es que yo les voy, digamos, a medida que vamos avanzando, les voy dando un poquito más de complejidad a las oraciones. Porque, digamos, yo no me puedo empezar con lo difícil, si no, entonces prácticamente a ustedes los enredo. Digamos, teniendo bases, obviamente ustedes van a ir entendiendo poco a poco. Eso es, digamos, paso por paso. A veces ustedes me hacen preguntas que son muy fáciles, pero, digamos, realmente están avanzadas con respecto a lo que ustedes están ahorita trabajando, a lo que llevamos avanzado, ¿cierto? Entonces, digamos, a medida que vamos avanzando, vamos trabajando. Muy bien. ¿Sí? Una pregunta. Claro que sí. Ahí en Seviorum podría ser Severim. Severin, ese tiempo que todavía no hemos trabajado, que es el Genish Zaman, ¿cierto? En ese caso, si yo digo Severin, es como me gustaría, Ya. gustará, Claro. o me gusta Sería en como general. futuro. Digamos, digamos, en este caso es una acción que posiblemente ni siquiera ha ocurrido, ¿cierto? Vamos, acordémonos que en el turco como tal no existen los verbos, el tiempo subjuntivo, pero entonces en este caso se entendería como algo que posiblemente ni siquiera esté ocurriendo, no esté ocurriendo en este momento, ¿cierto? Vemos que como que ese querer no está ocurriendo en ese momento, pero esa persona está segura y está prediciendo, me gustaría cantar contigo o me va a gustar cantar contigo. Acordémonos que este Genish Zaman es tan amplio. Entonces, digamos, acordémonos también que en el turco una persona no dice en sí te amo, por ejemplo. Dice te estoy amando. Bueno, dice te estoy amando, no te dice te amo en turco. Bueno, entonces por eso Sí. se utiliza el şimdiki zaman, ¿cierto? Ese presente que conocemos como presente inmediato, ¿cierto? En cambio el otro ya es un presente mucho más amplio, que incluso puede ser un futuro. Es como, Sí. por ejemplo, cuando ustedes les dicen yo llego, ¿cierto? Yo llego y yo estoy llegando. Cuando digo yo estoy llegando es que ya estoy haciendo la acción. Yo digo yo llego, posiblemente estoy diciendo yo llego, posiblemente estoy en camino o llegaré algún día, en algún momento, ¿cierto? Entonces, así sucede también con el Genistaman. Por eso eso lo vamos a trabajar muy pronto, pero primero vamos a trabajar otros temas para poder entender, digamos, y comprender más, digamos, ese tema del idioma turco. Gracias, Fabián. Otra preguntita. Sí, claro. Entonces, Seni se vieron es te amo o te quiero. O Las dos. las En el dos turco serían. no existe es que, ¿sabes qué pasa? Que nuestra cultura y la cultura turca es diferente. Digamos, y la cultura turca, hasta ahorita, se está empezando a abrir un poco más al mundo. Porque prácticamente la cultura turca en sí, era más conservadora, ¿cierto? Mucho más conservadora. Entonces, anteriormente, muchos de los matrimonios no eran por amor, eran arreglados, ¿cierto? Y entonces eso de tener novio, de tener novia, digamos, eso como tal no era bien visto. Y es como ocurría en nuestra cultura, en la cultura también de nosotros también ocurría lo mismo. Unos cuantos años atrás, si vemos 100 años atrás, incluso todavía existían los matrimonios arreglados. Si lo vemos el día de hoy, en Colombia, en el norte de Colombia,
algunas comunidades indígenas todavía arreglan matrimonios, si se dan cuenta. Entonces, digamos, esa cuestión de clasificar los sentimientos todavía no se, digamos, hasta ahorita está en evolución en el turco. Entonces, por decirlo así, digamos, en el turco dice, digamos, uno tiene diferentes verbos, que está el verbo, perdón, digamos, por ejemplo, el verbo beğenmek, que beğenmek es gustar, pero es ese gustar de agradar, ¿cierto? También tenemos otro verbo que es el verbo hoşlanmak. Que hoşlanmak prácticamente viene de la palabra hoş, que hoş significa bueno, bonito, agradable, pero es algo que te genera una sensación positiva, ¿cierto? Una sensación bonita. Entonces, hoşlanmak prácticamente es ese gusto, pero es ese gusto que te hace sentir bonito, ¿cierto? Es el que se hace sentir bonito por dentro. Y también ya tenemos, entonces ya cuando vamos a otro nivel, cuando ya vamos a querer, pues uno dice sevmek, ¿cierto? Que sevmek prácticamente significa amar o querer, ¿cierto? Pero entonces, una recomendación, no le digas a alguien en turco, seni seviyorum, a la primera, porque vamos pensando que significa te quiero, porque una vez pensará, ah, se enamoró de mí, ¿cierto? Entonces, Sí. es algo que hay que tener en cuenta, digamos, porque es que se interpreta igual como en el inglés, I love you, ¿cierto? En el inglés también ocurre eso. Entonces, Sí, hay claro. cuidado, digamos, al momento de estar hablando, digamos, uno tiene que meterse en el contexto digamos, o en la mentalidad del hablante nativo, tratar de entender qué es lo que piensa y cómo ve la situación ahí. Y también estos verbos trabajan de forma diferente, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Trabajan de forma diferente. Y si vamos a decir te quiero mucho, te amo mucho, no es seni çok seviyorum, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, estos verbos también tienen una forma diferente de trabajar. Si lo vemos así, por ejemplo, beğenmek, por ejemplo, si yo voy a decir me gustas, pero me agradas, en el sentido de que me agradas, ¿cierto? Entonces uno dice seni beğeniyorum, digamos, como me caes bien. Seni beğeniyorum. Pero también ese también puede significar me gustas como algo más, ¿cierto? Aunque, digamos, todavía no me generas emociones así grandes, pero me caes bien y me gustas, o sea, hoşlanmak, entonces, entonces no diría seni beğeniyorum, ¿cierto? O si uno va a decir a alguien, me caíste bien, uno diría seni beğendim, ¿cierto? Me caíste bien, seni beğendim. O en el caso de me gustas, prácticamente me caes bien y de pronto un poquito más, seni beğeniyorum. Incluso cuando el suegro digamos, le cae bien el chico o la chica, uno dice, onu beğendim, o sea, me cayó bien. No estoy diciendo me gustó el chico, como algo más, no, simplemente me cayó bien el tipo, ¿cierto? Hoşlanmak, el verbo hoşlanmak es diferente, trabaja de una forma diferente. Digamos, si se dan cuenta que utilizamos un acusativo, en cambio en el hoşlanmak, se utiliza por ejemplo, me gustas, senden, hoşlanıyorum. ¿Por qué senden hoşlanıyorum? Acuérdense que este es el sufijo de origen, ¿cierto? El sufijo de origen. Y hoşlanmak prácticamente es una emoción que digamos, es el gustar, pero sentirse bonito al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, senden hoşlanıyorum. Senden hoşlanıyorum prácticamente, digamos, tú, en este caso, tú te conviertes en la causa de ese gusto. Eres el origen de mi gusto. Prácticamente tú me haces sentir bonito y me gusta. Eso. Entonces, senden hoşlanıyorum sería la expresión. ¿Cierto? Me gustas. Pero entonces me gustas y me generas emociones bonitas. Y sevmek. Sevmek, entonces, seni seviyorum. Seni seviyorum. Que sería como te quiero o te amo. ¿Cierto? Si voy a decir seni seviyorum es te quiero o te amo. Y si voy a decir te amo mucho, te quiero mucho, seni çok seviyorum. ¿Cierto? Con la familia se puede usar de forma normal. Pero digamos, cuando ya es en pareja, hay que pensar en qué, digamos, más o menos, digamos, cuando uno está en ese contexto, ver en qué nivel va esa relación, en qué grado de confianza, en qué grado de afecto va esa relación, para no apresurarse. Porque, digamos, hay otro detalle. Digamos, los turcos, algunos, se enamoran muy fácil.
y muy rápido. Y a veces los enamoramientos fáciles y rápidos pueden llegar a la obsesión. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, esos son detalles que hay que tener en cuenta. Digamos, diferente contexto, diferente forma de expresarse. Digamos, no es que digamos, utilizo una expresión así como así, solamente por decirla. Porque digamos, las palabras tienen poder, digamos, tienen mucho significado. Y si se dan cuenta, prácticamente, sevmek, amar, prácticamente tienes un acusativo. Entonces son factores así diferentes, digamos, cómo se diferencia digamos, la utilización de los verbos. Digamos, pero eso depende del contexto. Acuérdense digamos, del verbo, por ejemplo, gustar en español. Gustar en español, realmente yo no lo conjugo de acuerdo a mí. Digamos, no lo conjugo de acuerdo al sujeto, sino lo conjugo de acuerdo al objeto. Yo no digo, por ejemplo, cuando digo seni beğeniyorum, en español no sería Me te gustas. gusto. No sería te gusto. Que eso sería lo primero que pensaría una persona que habla inglés y aprende a hablar español. Y dice te gusto. Y era me gustas. Entonces Me prácticamente gustas. es Fabián, diferente. O a menos que hablemos en antiguo español y digamos gusto de ti. Y ahí lo entenderíamos. claro. Y ese gusto de ti se parece mucho a este. Senden hoşlanıyorum. ¿Cierto? Pero bueno, en fin. Fabián, Dime. Hoşlanmak. Hoşlanmak es gustar, pero gustar de sentimiento, una persona, no gustar una cosa. Más que todo si Una cosa trabajas es con personas. más que todo con personas. Sí. Cuando te gusta una cosa o una acción, lo utilizas con sevmek. Bueno, Se- bueno. Por ejemplo, digamos que en este caso, ¿qué te gusta? Te gusta cantar, ¿cierto? La acción de cantar. Pues yo borré eso, digamos, porque vamos a continuar con el tema. Nos hemos desviado un poquito, pero pues la idea es también aclararles a ustedes, digamos, la mentalidad, digamos, para poder entender a alguien en otro idioma, hay que tratar de pensar en él, o tratar de pensar en el contexto en el que vive, porque, digamos, el contexto digamos, en el que vive una persona, digamos, cambia la interpretación de algo, cambia totalmente. Digamos, por ejemplo, digamos, el simplemente decir que, digamos, estás saliendo con alguien, entonces depende, digamos, depende el contexto y también, por ejemplo, depende de la familia. Nos puede llegar a muchos significados, digamos, a otros significados. Entonces, vamos a trabajar otros ejemplos. ¿Qué otros ejemplos? ¿Qué podemos decir? Vamos, ¿qué les gustaría utilizar, por ejemplo? ¿Qué oración les gustaría crear? ¿O hay una oración que vieron y les gustaría traducirla? Nos gusta trabajar, nos gusta repasar en la clase con Edwin, con Fabián. Bueno, entonces ya vamos a los nombres propios. Acordémonos de los nombres propios. ¿Qué ocurre cuando le añadimos un nombre propio a... Perdón, ¿qué pasa cuando le añadimos a un nombre propio un sufijo? Me disculpan, es que estoy pensando también en turco. Pongo Entonces, el apóstrofe. le pongo el apóstrofe, exactamente. Entonces, Fabián, ¿cierto? Fabián. Entonces, nos gusta repasar con Fabián. Entonces decimos Fabián la, ¿cierto? Fabián la, ders. Perdón, Fabián, escribí mal el nombre mío. Fabián, ¿cierto? La, ders, çalışmak. Çalışmak, acuérdense que aquí este verbo se convierte en, se acusa el verbo. Seviyorum. Porque el verbo se convierte en objeto de la acción. Fabian'la ders çalışmayı seviyorum. O seviyoruz porque somos nosotros, dijeron nosotros, ¿cierto? Podemos decirlo de esta manera, ¿cierto? O podemos decirlo de la forma larga. Fabián ile ders çalışmayı seviyoruz, ¿cierto? Pero bueno, omitamos la forma corta que ya, la forma normalita, así con el ile, que ya sabemos cómo funciona. Utilizamos más el sufijo. Fabian'la ders çalışmayı seviyorum. Seviyoruz, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Digamos, nos gusta
pasar con Fabián. Y se me... Fabián, ahí en Fabián con Ile, con la palabra no va el apóstrofe. Aquí no sería Fabián y la. ¿Saben por qué no es Fabián y la? Porque aquí va una consonante al final de la palabra. Acuérdense que esa IE es para separar la consonante, la vocal del sufijo. Sí, eso está perfecto, pero yo te preguntaba, cuando vos decís Fabián Ile, cuando es con la palabra. Ah, sí, con la palabra sí sería así prácticamente, ya para aclarar. Sería entonces prácticamente lo mismo. Fabián, el apóstrofe no iría porque el Fabián, tenemos Ile, este Ile Claro. iría separado. Ile a ¿Cierto? la palabra, claro. ¿Cierto? Iría separado, es por esa misma razón. Perfecto, gracias. Con gusto. Digamos, entonces, son ejemplos y eso va variando de acuerdo al caso. Si se dan cuenta, entonces, digamos, aquí le coloco el apóstrofe, simplemente es para pues, argumentar que esto es un nombre propio. Para eso son los apóstrofes en el turco. Otro ejemplo, ¿qué más les gustaría ver o quedó claro el día de hoy? Podemos hacer con posesivos. En mi casa comemos sin sal, con sal. Bueno, acuérdate que eso ya sería en el caso de tuzlu y tuzsus. Tuzlu y tuzsus, acuérdate. Bueno. Eso es otro tema. Sí, es un con, sí. Sí, ese es Ese el es con, otro, pero el sí. otro con que aprendimos, ¿cierto? Eso es El con de tiempo atrás. contener, sí. Ya podemos, por eso yo les di esos ejemplos, porque es con sal, sin sal, digamos, es diferente. Vamos a trabajar entonces en estos días canciones. Fabián. Dime. Vine tarde y quiero preguntarte algo. Dime rápido ¿Qué porque se nos va a cortar la llamada. Si se nos corta la llamada, nos volvemos a conectar. Bueno. Ok, ¿qué determina cuándo uso ile y cuándo uso la ile? Depende, pues, de qué oración estás diciendo. Digamos, depende del contexto. Digamos, si tú estás colocándole una añadidura o estás prácticamente, digamos, este ile prácticamente es para, digamos, utilizar con vehículos o para conectar sujetos o para, digamos, el acerca de. Digamos, utilizar con el acerca. Digamos. Ahí, El otro es ahí. más, por ejemplo, con azúcar, con sal, con carne y con, bueno, eso es el li, lu, bueno, eso es que había No, yo solo estoy hablando de este, de este ile. prácticamente es para conectar sujetos, para conectar vehículos o para conectar